Bueno, y precisamente para ampliar sobre este tema queremos tener y poder sacar algunas dudas que hay específicamente con el tema del salario mínimo y todas las denuncias que se van a poder implementar en esta plataforma que próximamente está a disponibilidad de los trabajadores. Vamos a poder profundizar acerca de diferentes inquietudes que hay acerca del salario mínimo y diferentes informaciones que nos interesan conocer a todos los trabajadores. Así es, y además en esta época siempre entra en vigencia el incremento para el sector privado. Además, continúan algunas quejas por el no pago de aguinaldo y también, por supuesto, es importante verificar el tema del salario escolar, que sigue siendo uno de los temas importantes para los funcionarios públicos en este mes de enero. Por esa razón, justamente en nuestra mesa de análisis de esta noche, invitamos a don Alexander Astorga, viceministro de Trabajo, para hablar de estos y de otros temas. Bienvenido, don Alexander. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar por acá. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿de cuánto, a partir de cuándo y para quiénes aplica el incremento salarial para el sector privado? Sí, el incremento salarial para el sector privado aplica para todas las personas que en este momento están ganando un salario mínimo y el porcentaje equivale a un 2.37%. Algo importante es que hay muchas personas que si bien tal vez no están en la franja del salario mínimo, pero ganan un poco más y no llegan al nuevo salario mínimo ya con el ajuste aplicado, entonces a esas personas de igual manera se les tiene que hacer el reconocimiento para equipararle el salario con el salario mínimo que se establece en el decreto de salarios y que fue publicado y que está vigente a partir del 1 de enero de este año. Don Alexander, perdón, y también para las trabajadoras domésticas es un monto distinto, según tenemos entendido también. Sí, correcto. Para las personas trabajadoras domésticas se hace un reconocimiento adicional de un 2.33% y también para las personas que laboran en ocupaciones especializadas genéricas, también se les hace un reconocimiento adicional de un 0.55%, es decir, se les aplica el 2.37 más este porcentaje que les dan. ¿Dónde pueden verificar las personas las listas de salarios mínimos para ver si aplican o no para este incremento? Las listas de salarios mínimos están publicadas en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ahí pueden ingresar a la sección de los salarios mínimos y está el decreto completo con toda la lista. Si esto no se ve reflejado a partir de esta quincena, debe ser pagado de manera retroactiva. ¿Cuándo deben reclamar a alguna persona porque no ha recibido este incremento? Bueno, de hecho, lo que dice la norma es que tiene que aplicarse de manera inmediata. No obstante, si por alguna razón, algún asunto administrativo y demás, hay cierta razonabilidad en que no se haya pagado de inmediato, pero obviamente se tiene que pagar retroactivo a partir del 1 de enero si hay personas que les correspondía. Esto se tiene que hacer así. En caso de que ya no se haga ese ajuste, que el patrón no diga no lo voy a hacer o del todo ya pasa el tiempo y no se hace, claramente las personas pueden interponer su denuncia en el Ministerio de Trabajo y nosotros a través de la Dirección Nacional de Inspección lo vamos a ir a verificar. A eso precisamente vemos también cómo se plantea una denuncia en estos casos, tomando en cuenta que se guarda la identidad de las personas precisamente para evitar más problemas a nivel laboral, pero ¿cuál es la manera correcta de hacerlo, de acercarse al Ministerio de Trabajo además y poder plantear, se necesita tener pruebas, aportar algún tipo de documentación? Sí, tradicionalmente se ha hecho a través de las oficinas del Ministerio de Trabajo, ahí las personas pueden acercarse y hacer sus denuncias. Adicionalmente, siempre hemos tenido habilitado el canal de chat de la página web, ahí las personas pueden ingresar, no obstante, sí conocemos que la tasa de visitación es bastante alta, muchas personas ingresan, a veces nos indican que no se les llega a atender mediante el chat, entonces ahí es donde mencionaba ahora más temprano en una entrevista que tuvimos acá en Grupo Extra, respecto a que vamos a implementar una nueva plataforma a partir de finales de enero, en la cual las personas van a poder hacer sus denuncias y además les van a poder dar seguimiento a las denuncias de ver qué es lo que está pasando, cuál es el avance de la gestión de la Dirección Nacional de Inspección. Es una nueva herramienta que vamos a implementar a finales de mes. Señor viceministro, ¿tienen ustedes alguna forma de saber cuántas personas aproximadamente perciben menos del salario mínimo?
Únicamente sería por... ¿Hay algún registro, algún dato? Sí, los registros deben estar en la Caja Costarricense del Seguro Social. No obstante, el Ministerio no tiene acceso a esa información de todos los patronos. Justamente por eso es que siempre recalcamos la importancia de interponer las respectivas denuncias y así nosotros ya vamos a verificar y si el patrono está obligado a otorgarnos la información para nosotros poder hacer la verificación del caso. Entonces es así como lo vemos. Sabemos que hay alrededor de 1.300.000 personas aproximadamente que laboran para el sector privado y son asalariadas. Recordemos que hay mucha gente del sector privado. Hay muchos que son informales, ¿verdad? Y no están registrados ante la Caja. No, 1.300.000 personas son personas que devengan un salario. Independientemente de su condición de formalidad e informalidad. Obviamente siempre buscamos la formalidad y también hacemos nuestro trabajo para lograr que las personas cuenten con todo el pago de derechos. No obstante, digamos, en las estadísticas del INEC, sabemos que hay una cifra de alrededor de 2.200.000 personas que es la población ocupada, de esas poco más de 530.000 personas, más o menos, de 530.000 personas son personas que trabajan por cuenta propia y hay alrededor de 320.000 personas que laboran para el sector público. Entonces, este número que doy de alrededor de 1.300.000 aproximadamente, cifra que cambia todos los meses según las estadísticas del INEC, son las personas que ganan salario en el sector privado. Don Alexander, ¿y qué porcentaje tal vez de estas personas que ponen una denuncia por que no reciben el salario mínimo logran obtener una respuesta, logran que se equipare el salario a lo justo que deben recibir, o qué tanto logra que se dé esa resolución, ¿verdad? Porque muchas personas creen que es una lucha perdida y probablemente dejan de hacer la denuncia y de luchar por sus derechos de alguna manera. ¿Cuánto tiempo también toma resolver esos casos al ministerio? Sí, bueno, en el ministerio el tiempo no suele durar tanto como, digamos, suele durar a nivel judicial, donde hay una mora judicial importante. Sí debo decir que a nivel general de las estadísticas de la Dirección Nacional de Inspección, las cifras históricamente han oscilado entre un 70-75% de cumplimiento. Es decir, que cuando hacemos una prevención a un patrono de que tiene que corregir alguna situación, ojo, sea de salario mínimo o cualquier otra situación, en alrededor del 75% de los casos se cumple con la prevención, es decir, se corrige la situación. No obstante, hay un caso que oscila entre un 30-25%, en el cual no se cumple con la prevención y es ahí donde el ministerio tiene que hacer una acusación en sede judicial y es el juez el que determina ya una sanción. Y eso sí ya toma muchísimo más tiempo, probablemente. Suele tomar un poco más de tiempo, si bien es cierto se tramita a través de un procedimiento especial de infracciones, que es un procedimiento específico en sede judicial, no obstante, ante la cantidad de casos que se resuelven en los juzgados de trabajo, sí suele tardar un cierto tiempo, ¿verdad? Pero entonces parece ser muy efectiva la notificación o el aviso que da el Ministerio de Trabajo a los patronos que están incumpliendo. Efectivamente, sí. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero es que en mi empresa pasa X o Y situación y el ministerio no ha llegado a hacer algo. Bueno, probablemente es que no se ha interpuesto una denuncia, ¿verdad? Y si bien es cierto, el ministerio tiene la posibilidad de atender inspecciones de oficio, es decir, por la labor de análisis que hacemos nosotros y podemos llegar y hacer lo que nosotros llamamos barridos, donde hacemos varias inspecciones en un determinado sector o en una determinada región. Claramente no tenemos tanto personal y ningún país lo tiene como para poder llegar a la totalidad de los centros de trabajo. De hecho, Costa Rica, en la región latinoamericana, es de los países que tiene más inspectores por cada 10.000 personas trabajadoras. No obstante, siempre el mecanismo de la denuncia es el que nos permite llegar de una manera más focalizada a donde pueden haber problemas. Eso es importante, que las personas, ¿verdad?, como mencionaba usted, hagan la denuncia para que ustedes puedan también tener el reporte de qué lugares visitar, que la visita, quiero insistir tal vez en esto, es anónima, ¿verdad? No se entera el patrono de quién está haciendo la denuncia y ustedes llegan a solicitar información de manera genérica. Sí, las denuncias pueden ser anónimas. Sí hay que resaltar que hay casos donde sí se requiere la identidad de la persona, por ejemplo, por un tema de pago de horas extra, obviamente necesitamos saber cuál es la persona a la cual no se le hizo su pago de horas extra para poder verificar la situación, pero con situaciones generales como pagos de salarios mínimos, pago de aguinaldos, que venimos de la campaña de aguinaldos, nosotros vamos y sí solicitamos la planilla completa y hacemos la verificación completa.
Con lo que se llamó la nueva normalidad después de la pandemia de COVID-19, muchas empresas cerraron sus espacios, sus oficinas físicas y mandaron a todo el mundo a teletrabajo. Y eso de alguna manera influyó en esos procesos de notificación que ustedes hacen a las empresas. ¿Se perdió el rastro de algunas oficinas físicas de las empresas? No, realmente nosotros hemos podido continuar haciendo inspecciones, igualmente siempre tratamos de innovar. Hace algunos años no se hablaba de inspecciones virtuales, hoy día hacemos inspecciones virtuales, hay inspecciones de constatación documental, por ejemplo, el tema de verificar... notificación por correo, por Sí, ejemplo. se pueden hacer notificaciones por correo, se pueden verificar planillas, se solicita la información, hay una obligatoriedad en colaborar con las autoridades del Ministerio de Trabajo y otorgar la información, entonces nosotros hemos implementado esos mecanismos y realmente no han variado las cifras. Lo que sí ocurrió post pandemia, que es un tema interesante, es que si analizamos las estadísticas de empleo, sí se ha venido sosteniendo una cierta reducción en la informalidad. Entonces sí podríamos decir que muchos de los negocios que cerraron y demás eran negocios que tenían cierta condición de informalidad, porque hace unos años hablábamos de un 50% casi de informalidad y ahora estamos hablando de cifras cercanas a un 40%, ¿verdad? Entonces eso es importante porque sí lo que estamos viendo es que se ha venido disminuyendo la formalidad, se ha venido aumentando el trabajo formal y también se ha venido disminuyendo el subempleo, lo cual también es un dato importante. Don Alexander, y con esta plataforma que mencionábamos también en la nota anterior y que usted nos comentaba, ¿va a poder facilitar además el seguimiento a estas denuncias? ¿De qué manera va a poder también los trabajadores o los usuarios poder dar ese seguimiento a las denuncias que interpongan? Sí, un aspecto interesante es que con la plataforma cada persona trabajadora va a poder tener un usuario con una contraseña, acceso a un perfil personal en el cual va a poder dar seguimiento a todas las denuncias que presente. E inclusive tener el histórico de las diferentes denuncias que pudo haber presentado en su vida laboral, inclusive con diferentes patronos y demás. Entonces va a poder dar seguimiento a las denuncias, ver en qué estatus están, si ya son casos que se cerraron, si ya se llevaron a instancias judiciales. Eso es toda la información que necesita la persona y que va a poder tener acceso a ella. Y don Alex, aprovechando su presencia hoy en varios de los espacios de Grupo Extra, queríamos también aprovechar su participación en nuestra mesa de análisis para algunos de los otros temas que también son muy propios de esta época. Por ejemplo, los funcionarios públicos que esperan salario escolar en esta época. ¿Cambió de alguna manera la nueva legislación el número de empleados públicos que reciben este beneficio? ¿Cuándo debería empezar a contemplarse el pago de eso? No, realmente para las instituciones que ya pagaban el salario escolar no había presentado mayor cambio, puesto que con la nueva normativa, la Ley Marco de Empleo Público y el reglamento de la Ley Marco de Empleo Público, se mantiene el salario escolar, ¿verdad? De eso es algo que se puede... Era un beneficio ya adquirido, por así decirlo. No tanto un derecho adquirido en la situación estrictamente dicha, pero sí es una situación que se mantuvo dentro de la política salarial del gobierno y está ahí en la reglamentación y se sigue pagando el salario escolar, aun y cuando hay salario global, porque el salario escolar, si recordemos, no es un plus salarial, no es un incentivo, no es algo adicional, sino que es una porción del salario de un 8.33 que se paga de manera diferida. Entonces ese pago diferido se mantuvo y se va a realizar en este mes de enero para los funcionarios públicos que están dentro de la Rectoría de Mideplan y que sus instituciones así lo pagan. Hay otras instituciones fuera de la Rectoría de Mideplan que ya por su nivel de autonomía y demás, algunas continuarán pagando el salario escolar, pero al final es una determinación de cada institución por la autonomía. Y finalmente queríamos nada más hacer un rápido repaso por las denuncias que probablemente recibieron por no pago de aguinaldos. Hay algunas denuncias todavía que se han venido presentando en enero, hay patronos todavía atrasados, ¿cuántas fueron? ¿Cómo se interviene para solucionar esos casos? Sí, hemos recibido alrededor de 198 denuncias, digo alrededor porque este es el corte más reciente. El corte más reciente, pero sabemos que probablemente continúen algunas denuncias y sí estamos haciendo un esfuerzo importante por atenderlas a la brevedad. De esas 198 denuncias, hay 197 ya analizadas, las cuales en su totalidad proceden
cuando digo proceden es que realmente hay una relación laboral, realmente sí hay una situación que verificar y hay una que está en análisis. Un dato importante es que para estas alturas, en el año anterior y en los años anteriores, ya teníamos varias denuncias que no procedían. Es decir, por alguna situación la persona no tenía relación laboral, no tenía el mes mínimo de trabajar o cualquier otra situación, no le correspondía aguinaldo en realidad. Esta vez no ha ocurrido, entonces es algo interesante que ha pasado este año y que nosotros sí vemos que puede ser por la parte informativa que tuvimos el mes anterior, donde en medios como este sí estuvimos informando acerca de cuándo correspondía el aguinaldo y creemos que las personas en general han estado más informadas para este año, lo cual vemos como algo muy positivo. Más Muchas información. gracias. Exactamente. Muchas gracias, don Alexander, por aclararnos todas estas dudas que definitivamente para inicio de año es muy importante que podamos tener claros todos los trabajadores y además conocer los servicios que el Ministerio pone a disposición para aclarar todo esto. Muchísimas gracias por su participación esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer.